¿Qué tal, mis amados? Les saludo con la paz del Señor una vez más, el apóstol Narváez Hernán, haciéndoles compañía a través de estos medios de comunicación que el Señor nos está dando. Gracias a Dios por poder hacerlo, porque hoy estas redes están siendo utilizadas no solamente aquí en Argentina, sino alrededor del mundo para comunicarse. Lamentablemente muchos comunican malas noticias, muchos son los que están dando tristes comunicaciones por las muertes que están sucediendo día a día a través de esta pandemia. Pero nosotros tenemos la oportunidad, la bendición, el privilegio de Dios de traer buenas noticias. De eso se trata el Evangelio. Así que damos gracias al Señor porque tenemos este gran privilegio de parte de Él. Hoy saludo con la paz del Señor a todos aquellos que se están sumando, los que se seguirán sumando, a medida que vayan comentando, que vayan publicando a sus contactos para que puedan seguir esta transmisión y puedan ser bendecidos tanto como ustedes. Les saludo con la paz del Señor a todos los ministros que son parte del ministerio Visión Evangélica Ramá, a todos los de Buenos Aires, los de las provincias de Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Cruz, a todos los que están fuera del país, que también nos siguen, de Brasil, de Chile. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, de sus vidas, de sus ministerios. Les saludamos con la paz del Señor. Hoy quiero compartir una palabra ya de cara a lo que es oír la voz de Dios, oír una voz regia en estos tiempos tan complicados que nos está tocando vivir. Somos muy propensos a oír diferentes tipos de palabras y hay veces que no estamos filtrando cada comunicación que llega a nosotros por nuestros oídos. Siempre digo que es más fácil no ver algo negativo porque basta tan solo con cerrar los ojos y ya eso es suficiente, o desviar la mirada. Sin embargo, cuando se trata de la audición es complicado porque uno no puede bajar los párpados de los oídos, no puede cerrar los oídos a menos que esté durmiendo. Por lo tanto, es un trabajo arduo, voluntario, por supuesto, de cada uno, de decidir qué oír y qué no oír. Y si alguien está en condiciones de decir esto no lo voy a oír, necesita indefectiblemente decirle a otra persona ese tipo de mensaje no me gusta. O si está oyendo a través de un medio de comunicación como la televisión o la radio, directamente cambiar el dial, el canal o apagar ese emisor. Pero no siempre sucede. Por eso quiero hablarles respecto a eso en esta hora. No sin antes orar y declarar la bendición de Dios para ustedes, a los que nos están siguiendo, a los que están utilizando estos medios en estos días para recibir palabra de Dios. Como he dicho antes, no nos podemos reunir en los templos, pero sí podemos estar impartiendo palabra de Dios a través de estos medios de comunicación que el Señor nos está dando. El apóstol Pablo le dijo a los corintios y también dijo a los colosenses, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Qué terrible vivir en esos momentos donde la comunicación no era como hoy. Y sin embargo hoy tenemos el privilegio de poder estar presentes, aunque sea visualmente, pero en el espíritu. El Señor Jesús ya no está presente con su cuerpo, pero está presente en el espíritu. Y nosotros que hoy estamos aquí también tratamos de transmitir sus palabras, también tratamos de impartir una palabra de parte de Dios revelada para que nosotros sigamos siendo alimentados y seguir trayendo esa nutrición divina para el cuerpo de Cristo, para los hombres y mujeres que nos están oyendo y viendo a través de este medio de comunicación. Vamos a hacer una oración y luego ya estaremos compartiendo palabra de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias una vez más por todos los que están sumándose en este momento para recibir palabra de ti. Señor, en estos momentos donde el mundo está siendo convulsionado por estas noticias, tu palabra siempre es una palabra de paz, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza para todos aquellos que están hambrientos de ti. Señor, donde trasciende esta cuarentena, la palabra tuya, como en los días donde el apóstol Pedro, el apóstol Pablo predicaban tu palabra y ambos estuvieron en diferentes situaciones presos. Sin embargo, el apóstol Pablo, estando prisionero, siguió escribiendo las cartas que llegaron a destino y que hoy llegan a nosotros, porque los diferentes momentos que ha vivido la historia jamás han detenido tu palabra y jamás sucederá. Por eso en esta hora creo que tu Espíritu Santo estará hablando a nuestros corazones, a nuestros espíritus y nos estará alimentando de esa palabra viva que hace que nosotros nos fortalezcamos en ti. Que tu Espíritu
fluya en cada uno de nosotros a través de tu palabra, que tu palabra pueda ser de edificación para tus hijos, de consuelo para los que lo necesitan, de afirmar los corazones de muchos que están en dudas, endebles, que están con situaciones críticas en su interior, con incertidumbre. Padre, oro para que cada uno de aquellos que reciban esta palabra puedan ser ministrados por ella a través de la impartición de tu Espíritu Santo. Toma el control de estos medios, toma el control de las redes de internet y llega a cada hogar, a cada familia, y que se pueda transmitir tu presencia a la distancia, que no tiene tiempo, que no tiene impedimento, sino que tu presencia pueda estar vibrando en cada corazón, cada hombre y cada mujer. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias te doy en este momento, Señor. Amén. Quiero tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, una palabra que el Señor habló a mi vida y que impactó de parte de uno de los patriarcas de Israel que revolucionó, por supuesto, el mundo antiguo hasta nuestros días. Nada más y nada menos que la vida de Jacob. Comenzó el estado patriarcal de parte de Dios hacia lo que sería su pueblo con Abraham, continuó con Isaac, finalmente llega con este gran patriarca que será padre de las 12 tribus de Israel, Jacob. Así que quiero llevarlos a través de la palabra a este pasaje tan importante que desarrollaremos en esta hora. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 1 y 2, donde Jacob está en los últimos momentos de vida y habrá de soltar una palabra profética para cada una de las tribus o de los hijos que se convertirán en tribus de Israel en un futuro no muy lejano. Presten atención a qué tipo de palabras se pueden soltar sobre la descendencia hoy que estamos nosotros en esta cuarentena y que tenemos la mayoría la oportunidad de estar con nuestros hijos y poder soltar una palabra a ellos, de poder orar o declararles en el Espíritu aquello que creemos que el Señor hará en sus vidas como la próxima generación inmediata, dejándoles una plataforma de gobierno, de ejecución profética y apostólica, donde el reino de Dios se ejecute sobre sus vidas. Así que presten atención a esta palabra, mis amados. Dice así la palabra de Dios: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aunque parecen unas palabras triviales o superficiales, no lo son. De hecho, tienen una profundidad profética impresionante que socavará cada corazón de los hijos de Jacob, llegando a sus nietos también, a Efraín, Manasés, que posteriormente se convertirán en los que reciban la porción de la herencia que le tocaba a su padre Jacob. Es impresionante la voz regia, la voz de gobierno, la voz de reino que sale de la boca de este patriarca, que impactará no solamente a sus hijos directamente, sino indirectamente a cada descendencia de cada tribu. Así que nosotros como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, los ministros de Dios, los hombres que pueden tener una voz a este nivel, pueden alterar proféticamente y para bien la vida de su descendencia. Cuando nuestra tierra nos demande que tengamos que partir de este lugar y que ya nuestros cuerpos estén sepultados, nuestras palabras pueden tener una vigencia a través del tiempo. Las palabras que soltamos bajo la inspiración divina del Espíritu Santo tienen una relevancia que trascienden los años, que pueden pasar los tiempos, las épocas, las edades, que pueden traspasar a través de las religiones, de las costumbres, de las pestes, por supuesto, de las situaciones caóticas que pueden azotar a los países a través de crisis económicas. Hoy tenemos esta peste, también tenemos los desastres producidos a través de los huracanes, de los volcanes, de los terremotos, de los tsunamis. Constantemente vemos las crisis que pasan de generación en generación, pero las palabras que suelta un hombre de Dios con una voz profética, con una voz regia, es impactante en el espíritu, queda insertado, amalgamado en el ADN de su descendencia, y aunque pasen las generaciones, así como la palabra de Dios no pasará, sino que cumplirá su propósito. Y quiero llevarlos a el desarrollo de esta palabra, todo lo concerniente a lo que se viene desde, o a lo que viene desde el futuro a nuestro conocimiento, comienza con un llamado. Cada vez que hay una palabra, una voz que se está emitiendo en lo espiritual y que llega a nuestros oídos naturales y espirituales, todo lo que viene del futuro comienza con un llamado. Dios llama. Por eso la voz de este patriarca para con sus hijos es: juntaos.
Júntense. Hay una necesidad de juntar al pueblo de Dios en este tiempo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y teniendo comezón de oír, ellos estarían apartando el oído de la verdad. Pero es necesario que el pueblo de Dios se junte para oír una palabra de verdad, una palabra que hace libre corazones, una palabra que empodera a una generación venidera, una palabra que direcciona, una palabra rectora, una palabra que está empoderando a un hombre, a una mujer, a cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra. Acuérdense de esto, toda palabra que vendrá del futuro, lo primero que hace, comienza con un llamado. Por eso es la voz que clama en el desierto, es la voz que llama al arrepentimiento, es la voz que decía el profeta Elías, juntaos, cuando estaban allí todos los profetas de Baal, dijo, acercaos a mí. Siempre hay una voz de alerta, siempre hay una voz de llamado. Es lo que dice la palabra de Dios, la Shema. Oye Israel, hay un llamado de parte de Dios para reunirse. Y hoy he estado trayendo en diferentes momentos del día esta comunicación para convocarlos, para que estén oyendo esta palabra, para que juntos como familias, estando en sus hogares, puedan recibir esta palabra de parte de Dios. Todo acontecimiento futuro que tendrá como comunicador directo una voz de parte de Dios, tendrá un comienzo con un llamado. Si no acudimos al llamado celestial, al espiritual, al divino de nuestro Padre, será imposible recibir tal conocimiento, tal revelación. Es imprescindible, es menester que nosotros podamos acudir. Por eso, esa voz que nos está llamando en estos tiempos, la advertencia, como hablábamos el día martes, que es para el pueblo de Dios, el hombre que habíamos utilizado como ejemplo el día martes llamado Noé, él atendió al llamado de Dios, atendió la advertencia y allí recibió su palabra, recibió su mensaje y allí se preparó. Hoy en este tiempo nosotros debemos recibir este llamado, debemos responder positivamente para oír una palabra de parte de Dios. Por eso, mucha gente que quiere oír una voz profética, una voz apostólica, una palabra de dirección para sus vidas, no la pueden recibir porque no se reúnen cuando Dios los llama. Dios había hecho este mismo modus operandi en el monte Sinaí, hablando al pueblo, pero primero lo convocó por medio de Moisés y antes de convocarlo le dijo cuáles eran los requisitos y era la santidad, porque de lo contrario, si no se santificaban, si no se purificaban, serían muertos porque no estaban en condiciones de oír la voz de Dios. La voz de Dios era como un trueno, era un sonido como de una bocina, de un shofar que iba en aumento. Era tan poderosa la voz de Dios que todos pensaban que morirían. Por eso es importante que hoy el pueblo de Dios atienda al llamado. No hay voz de parte de Dios si primeramente no se acude al llamado. Por eso muchos son los llamados. El Señor llama para hablarnos. Hoy nos está llamando y a través de este medio, a través de esta red de internet, esta plataforma virtual que puede llegar al hogar, también Dios los está llamando y los está convocando. Me temo que muchas veces cuando hay una palabra de parte de Dios no la tenemos presente y por eso no oímos su palabra, no podemos recibir el conocimiento de los acontecimientos futuros que Dios tiene para nosotros. Ese conocimiento que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no? Por eso se puede ver la gran cantidad de cristianos desesperados con un futuro incierto para sus vidas en estos días. Como lo dije, el día martes hay muchos desconcertados, muchos preocupados. Solamente oyen palabras nocivas, palabras de angustia, de dolor, de negación, de cosas malas y por supuesto que afectan su estado de ánimo, afectan su estado emocional. Son más propensos a recibir ese tipo de palabras que la voz de Dios. Entonces hay una incertidumbre generalizada. Se crea como una psicosis colectiva y el pueblo de Dios debe correrse de eso y aprender a oír la convocatoria. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel utiliza el shofar, que es el llamado, que es un arma de guerra y que sirve para la convocatoria de su pueblo para oír diversos mensajes, diversas comunicaciones que Dios tiene para con su pueblo. Por eso hoy, como si fuera un shofar, abro mi boca para decirles, reúnanse, oigan la palabra de Dios, estén prestos para oír su voz.
Por eso Jesucristo frecuentemente usaba estas palabras y las repetía como para subrayar la importancia del mensaje que vendría después. Y él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús siempre advirtiendo, llamando a través de esta palabra para que todos aquellos que estaban a su alrededor pudieran estar atentos a lo que él iba a hablar. La desesperación hoy impera en nuestra sociedad que no conoce a Dios. Y lo más triste es que los que conocen a Dios también tienen esta misma incertidumbre. Resisten a su llamado porque priorizan sus deseos sobre los de Dios. Deseos de ejemplos: salir a la calle, salir a comprar, salir a trabajar, salir a pasear, salir a correr, salir a la plaza, salir a pescar. Como que hoy sus deseos están a flor de piel porque quizás algunos de ellos no valoraron la libertad que tuvieron de poder disfrutar de esos momentos. Otros quieren salir huyendo como si fuera una cárcel, una prisión, su hogar, entonces quieren salir desesperados. Por eso es importante oír lo que Dios tiene para decirnos en estos días de cuarentena. Algo Dios tiene para decirnos. No duden de eso. Algo Dios tiene para decirte, para hablarte, para ministrarte, para enseñarte, para corregirte, para redireccionarte, para posicionarte en tu lugar correcto y que desde allí puedas funcionar como un hombre o una mujer de Dios. Cuán importante para nosotros es destaparnos nuestros oídos. Por eso Jesús le dijo a aquel sordo, Éfata, sé abierto, para que pudiera oír por primera vez una palabra que pudiera sacudir lo que estaba por hablar el Señor Jesús. Por eso cuando la voz de Dios le es revelada al joven Samuel, le dice, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Cada vez que Dios hable, hay algo que conmueve nuestras entrañas, nuestro ser, en lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestro estado humano y espiritual. Por eso, además, el costo de acceder al llamamiento es desestabilizar a una persona y eso hace desistir a muchos. Cada vez que Dios llama a alguien, es importante que tengas en cuenta esto. Desestabiliza tu posición, desestabiliza tu estado emocional, te descentraliza de lo que te estabas enfocando, te escandaliza como nuestro Señor Jesucristo solía usar esa palabra. Y ese escándalo que se produce en nuestro interior provoca rechazo muchas veces. Muchas personas son renuentes a la voz de Dios. Pero sin embargo, este patriarca lo primero que dice antes de la voz regia que impartirá sobre sus hijos es: júntense. Juntaos. Por eso el Señor primeramente nos habla de esta forma y nos dice: júntense, estén atentos para recibir mi voz. Muchas veces las personas que se reúnen en los templos, aunque ahora no lo pueden hacer, pero se reúnen sin estar atentos. Se congregan, se juntan por compromiso, por obligación, porque alguien los está llevando, porque no tienen un mejor plan para realizar un fin de semana, otros por costumbre. Sin embargo, cuando están, los puedo ver a veces en sus rostros, calando su alma, cómo están dispersos, distraídos, desconcentrados, como algunos están más pendientes del tiempo, esperando que se termine el horario de reunión para retirarse rápidamente a su hogar o a sus quehaceres, porque su mente está divagando en una nebulosa espiritual. Por eso hoy mi llamado es: estén atentos cuando tengamos la oportunidad de regresar a los templos, no solamente a los que son parte de nuestro ministerio, sino a los que son de otras congregaciones. Valoren el privilegio de poder estar congregándose, de poder estar atento al mensaje, a la impartición que sale de la boca de un hombre o de una mujer de Dios, sin distinguir o diferenciar quién es el portador de esa palabra, sino darle más énfasis al mensaje, más énfasis a la palabra emitida, porque esa palabra es la que va a ministrar nuestro espíritu, nos va a alentar a continuar, a avanzar en los tiempos tan peligrosos que nos restan vivir hasta que partamos de esta tierra. Por eso, resumiendo esta primera introducción, el preludio de lo que la voz divina saldrá por la boca de un hombre de Dios, júntense. Siempre oigan esto: antes de que haya una voz divina de parte de Dios, hay un llamado, hay una convocatoria. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser bautizado por su primo Juan Bautista.
Allí en el Jordán había mucha gente que había sido convocado por el mensaje de Juan para el arrepentimiento de sus obras, para que pudieran volver a una comunión con el Padre. Y mientras estaban convocados y estando como observadores de lujo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se abrieron los cielos y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Miren ustedes, siempre encontrarán esta dinámica. Antes de oír una voz divina, Dios siempre traerá una convocatoria. Por eso hay convocatorias multitudinarias, hay convocatorias colectivas, hay convocatorias familiares y hay convocatorias individuales. Cuando Dios te convoca en algún momento del día, o te convoca en la madrugada, o te convoca simplemente para que le cantes, para que puedas estar alineado con Él, o oír una palabra que hablará a tu espíritu, o recibir una palabra que leerás, una palabra que estarás meditando. Dios está siempre esperando, Dios siempre está aguardando que tú atiendas a su llamado. Ahora, ¿quién te está llamando? Es importante entender esto. Los hijos de Jacob habían sido llamados por su padre, era una voz paternal. En estos tiempos tan controversiales respecto a si aceptamos o no aceptamos la voz patriarcal o la voz paternal, tanto que se cuestiona si existen o no existen los padres espirituales, y teniendo en cuenta la voz que Jesús dijo: a nadie llaméis padre, pero sin embargo hay un contraste del apóstol Pablo cuando habla de que podríamos tener 1000 años, pero padres pocos. Después él dice: hijitos míos, que por vosotros vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol Juan en sus cartas, refiriéndose de la misma forma: hijitos míos. Nuestro Señor Jesús hablándole junto al río Tiberia a los discípulos luego de haber resucitado, diciéndoles: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Siempre la temática hablando de hijos o hijitos representa que hay un padre quien está acudiendo o quien está refiriéndose a sus hijos. Así que, ¿quién te está llamando? Aquí quien estaba llamando a estos hombres que representarían en un futuro inmediato las 12 tribus de Israel es su padre. No es alguien más, no es un extraño, no es Faraón, no es un brujo, no es un agorero de la época, no es un hermano carnal, no es un familiar, no es un vecino, es la voz de su padre que le está llamando. Y en estos tiempos es importante oír una voz paternal, es importante saber identificarla y reconocerla, y esto se hace en el espíritu, no en la carne, no bajo el uso de la razón o del intelecto o de las emociones. Estos hombres que están recibiendo este llamamiento lo reciben de parte de su padre y acuden a él. Ustedes notarán la obediencia ante el llamado de su padre. Quizás te esté llamando tu esposa o tu hijo o tu trabajo. Si acudes, no será relevante en cuanto a lo espiritual. Mas si acudes al llamado de Dios, verás su gloria en tu vida y en tu descendencia. Por eso es tan importante identificar quién te está llamando. Hay veces que te llama un ser querido por teléfono, que te llama a través de una de estas redes en estos días. Hay veces que estamos oyendo los llamados de nuestro superior en el trabajo, de nuestro supervisor o el jefe de personal o el dueño de la empresa. Hay veces que nos llama un vecino para pedirnos algún elemento prestado. En fin, diferentes tipos de llamados. Pero hoy hay un llamado de parte de Dios a tu vida, a que reacciones, a que estés atento a su voz, a que en estos días de cuarentena no estés disperso, no estés pensando en desesperarte porque terminen estos días de cuarentena. Hay algunos que están como marcando las paredes como hacían los presos en las cárceles, los días, tachando las semanas, como esperando que se termine esta condena, sin darse cuenta la importancia de que hay algo, no solamente que Dios quiere hablarte, sino que Dios espera que hagas y que te encomendó que hagas. Recuerdan los días en donde José estuvo prisionero en aquella cárcel. Mientras él estuvo prisionero, no solamente aguardó que aquel copero que había recibido la interpretación del sueño que él le había dado, lo recordara y que lo sacara de aquella cárcel. No solamente esperó y aguarda eso, sino que también dice la Biblia que él fue hecho jefe de aquellos presos, es decir, trabajó, activó, se convirtió en un referente para esas personas. Así ocurrió con Daniel, estando cautivo en Babilonia.
Se convirtió en un referente, no solamente para Nabucodonosor, sino para Belsasar, sino también para el rey Darío. En diferentes ocasiones donde hubo privaciones de la libertad, nos encontramos con que hubieron hombres que estuvieron interpretando el tiempo que estaban viviendo y qué debían hacer, pero para poder interpretarlo debían estar atentos a la convocatoria de Dios y oír una palabra rectora, direccional, que los llevaría a cumplir un propósito en la posición transicional que estaban viviendo, para luego llegar a ejercer una función mayor en gobierno, en ejecución, en autoridad, en dominio, en señorío. Por eso muchas veces cuando no interpretamos el periodo de tiempo transicional en el cual estamos viviendo, lamentablemente volvemos a esos estados, volvemos a esas estaciones de la vida en lo espiritual, porque hay acontecimientos que tenemos que atravesar, pero para poder discernir lo que debemos aprender y hacer. En esta pandemia, Dios ha permitido que estemos aislados para que meditemos qué es lo que estábamos haciendo antes y qué es lo que debemos hacer ahora desde nuestro lugar. Quien nos está llamando es la voz de Dios, una voz divina que te está convocando para que recibas una palabra de parte de Él para tu vida. Dentro de todo de la carne existe un llamado subliminal en este momento por gracia y misericordia de parte del Señor. A través de los dones, el ministerio, la unción, los milagros, etc. Esto es sumamente peligroso por lo seductor del llamado. Muchos acuden a este llamado. Digo un mensaje subliminal porque yo estoy y agradezco cada uno de sus llamados. Hoy utilizando la gracia, el favor y la misericordia de Él que se ha prolongado sobre mi vida, invocarlos a una comunión con Dios y a una interpretación correcta de cuál es el tiempo que estamos viviendo para ejercer una función en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a cumplir en este tiempo. Sin embargo, hay muchos en estos días que se levantan para engañar. Cuando en el capítulo 24, en el versículo 3 de Lucas, comenzamos a ver las palabras de los discípulos que le preguntan a Jesús cuándo sucederían estas cosas, a mí me impacta lo primero que dice Jesús: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús dice antes de dar todo su discurso acerca de los tiempos finales, Él dice: mirad que nadie los engañe. Y yo creo que un hijo de Dios que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, no será engañado por un musulmán, no será engañado por un budista para postrarse detrás de Buda, no será engañado detrás de los testigos de Jehová para ser un testigo de él cuando ya es hijo, no será engañado por un mormón, no será engañado por un católico para ir detrás de las imágenes. Así que considero que el engaño en el cual nosotros podemos caer si no estamos atentos a la advertencia de nuestros, en la cual hoy estamos viviendo nosotros. Y la apostasía son los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como dijo el apóstol Juan. Por eso, muchos utilizan estos mensajes de convocatoria a través de las redes, de Facebook, de Twitter, de Zoom, Internet, con un mensaje subliminal, es decir, un mensaje por debajo de la línea, es decir, que desde abajo de lo que está hablándose naturalmente hay una intencionalidad de llevar a otras personas, a los que están oyendo, al fanatismo, al error, al engaño, al fraude, a la estafa, a convertirlos en mercadería, a que los incautos caigan prisioneros como en una red tendida por el lazo del cazador y que quedan engañados y quedan prendados en una vida espiritual como en un laberinto sin poder salir. Por eso yo utilizo el mensaje de Dios, pero a través de la guía del Espíritu Santo, y siempre trato de traer una palabra con base escritural para que no quede mi criterio puesto en la escena, sino que siempre quede en la memoria colectiva. La palabra firme, correcta, que no falla, que es certera, que es la que nos lleva, la que nos conduce al conocimiento de la verdad. Por eso, dentro de este llamado, nunca se olviden en las redes que hoy se están utilizando, ahora más
pandemia, pero en otros momentos también se utilizaron y se seguirán utilizando. Y hay hermanos incautos que son prestos para oír estas palabras, que no disciernen, que no escudriñan la palabra del Señor, que todo lo que oyen lo creen, lo toman y son engañados muchas veces. Se convierten en telespectadores sin tener una voz de parte de Dios genuina. De hecho, ni siquiera pueden discernir entre lo genuino y entre la copia. Por eso es mi esfuerzo, es mi pasión, es mi aflicción desde mi corazón de llevar una palabra genuina para que puedan tener el contraste. ¿Cómo poder encontrar el falso si no hay un original? ¿Cómo poder encontrar el falso apóstol si no hay un verdadero apóstol? ¿Cómo identificar un falso profeta si no hay un verdadero profeta? ¿Cómo conocer y poder identificar una voz genuina de parte de Dios, una voz divina, si no podemos recibirla en nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros podemos despreciar una voz genuina y adoptar una voz falsa, creyendo en una fábula, en una herejía que desvirtúa la palabra de Dios, que están llevándola lejos del conocimiento verdadero de lo que nuestro Señor dejó para nosotros? Mis amados, me ocupo cada día de indagar, de averiguar, de inquirir, de poder llevarles a ustedes la verdad, la justicia, el pregón que habitó nuestro Señor Jesucristo, adoptarlo como parte de mi vida. Y aflige mi espíritu ver cuántos son engañados, ver cómo son destruidos por la falta de la verdad en sus vidas, de que se llenan sus almas del engaño y sus espíritus están vacíos, no teniendo la voz de parte de Dios, no acudiendo al verdadero llamado. Hay un mensaje subliminal que se está transmitiendo a través de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos y falsos. Y algo que a mí me había impactado, y que eso es algo que el Señor ministró a mi vida y lo hablaba con mi esposa. El Señor Jesucristo advirtió, las Escrituras hablan de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, pero nunca dice que iban a haber falsos evangelistas. ¿Por qué no habrá falsos evangelistas? Porque un apóstol puede traer un falso fundamento, un pastor puede traer una falsa doctrina, un maestro puede traer una falsa enseñanza, un profeta puede traer una falsa profecía, pero nunca un evangelista puede traer un falso evangelio. El evangelio, quien predica el evangelio. Por eso, Satanás, entendiendo este principio, si no pudo imitar como imitó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y a los maestros, si no lo puede imitar al evangelista, lo que tratará de hacer y lo que ha venido haciendo estos últimos años es tratar de eliminar a los evangelistas. Como no los puede falsificar, trata de eliminarlos, trata de raerlos para que no exista más pregón por las calles, por las familias. Pero vive Dios en cuya presencia estoy, que la voz del evangelio no se detendrá. La voz seguirá oyéndose como se oyó en la boca de Juan Bautista, ese pregón anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Los evangelistas no perecerán, no los van a destruir, no los van a hacer desaparecer, no los pueden imitar. Por eso son una especie en extinción, pero vive Dios que no desaparecerán. Hay una voz subliminal, aprendan a identificarla y a sacarla de sus vidas, mis amados hermanos. Job les dijo en su llamado a sus hijos lo que habría de comunicarles. Júntense en esos mensajes que nosotros recibimos en estos tiempos. Hay mensajes de Dios y hay mensajes que no son de Dios. Nos juntamos y no siempre son de Dios. Presten atención, mis amados, a esto. Lamentablemente, nosotros estamos sumamente en un tiempo peligroso, donde hay palabras seductoras, como dice el apóstol Judas. Estos son los sensuales, y no habla del sensualismo físico de un hombre o de una mujer, habla del sentimiento, hablan de las emociones, de lo almático. Hombres y mujeres que son sensitivos y buscan la sensualidad en su público. Eso es peligroso. Ahora, ¿con quién y para quién nos juntamos en estos días? Alguien se está juntando en su propio hogar con su esposa y sus hijos, con los que han quedado en esta cuarentena de prevención. Pero hay algunos que se están juntando en los hogares, se están yendo a visitar a algunos familiares, casi a hurtadillas, y eso es peligroso. Pero ¿con quién nos estamos juntando en estos días? La Biblia dice que Jacob le dijo a sus hijos: juntaos. Juntó a la familia
para darles un mensaje de parte de Dios. Una palabra profética lo juntó. ¿Con quién te estás juntando en estos días? Lo que él tenía que decirles no sería en privado, sino sería en presencia de sus hermanos. Miren esto. Miren este cuadro tan importante e imponente. A cada uno de sus hijos él tiene que decirles una palabra profética, pero no lo hará en privado, sino que toda la familia será testigo presencial de cada palabra profética que habrán de recibir cada uno de los representantes de la tribu. Él estaba trayendo una palabra no en privado, sino en familia, para todos sus hijos. Lo que Dios tiene para comunicarnos en este día será manifestado en presencia de la congregación de tus hermanos, de tus padres, de tus hijos, de tu familia. Un mensaje que atañe a la familia, al núcleo, al bastión de una sociedad que hoy está caduca y que está en peligro de extinción, que hoy está atentándose cada día más sobre las bases de esta sociedad emergente, teniendo desvirtuado el concepto de la moral, llevando a cometer todo tipo de atrocidades, atrocidades delante de Dios. Pero el mensaje que va a soltar este patriarca es para toda la familia. El mensaje que Dios suelta a través de este medio de comunicación es para toda la familia, para vos como sacerdote, para tu esposa como tu ayuda idónea, para tus hijos como tus vástagos, como tus retoños, como la próxima generación que vendrá y que deben recibir una palabra que quizás nosotros no hayamos recibido cuando niños. Por eso es importante esta palabra. Hay juntas entre personas de todo tipo y los vemos. Me toca ir cada 2 o 3 días a comprar algunos alimentos para seguir proveyendo para la familia y vemos cómo las personas no tienen reparo de esta medida gubernamental. La gente sale como si nada en las calles, vemos a los chicos jugando en la calle a la pelota, vemos en las esquinas personas reunidas como si nada. Vemos a algunos festejando los cumpleaños. Lamentablemente hay personas que no toman conciencia. Pero más me preocupa que eso también esté ocurriendo en los hijos de Dios, en el pueblo que debería obedecer a las autoridades. Pero hay personas que se juntan para todo tipo de reuniones. Están los que se juntan para chismear. En vez de aprovechar el tiempo espiritual que Dios nos está dando, se juntan para chismear. Acuérdense de esto, el chisme es un pecado. Sin santidad nadie verá a Dios y el chisme es un pecado. Y eso quita, eso mancha tus vestidos espirituales y eso te quita la santidad y eso te impedirá ver la gloria de Dios. Otros se juntan para calumniar, para hablar mal de otros. Otros se juntan para beber, como les contaba ayer cuando iba a comprar, viendo a unas personas bebiendo, estando de cumpleaños. Están los que se juntan para fornicar, por supuesto que estos días también son propicios para esto, para fornicar y para adulterar, cuando deberían tener esa vida de comunión con Dios. Están también los que se juntan para deprimirse unos con otros, porque cuentan historias del pasado, se angustian y se duelen por las cosas que han sucedido. Están los que se juntan para embriagarse, para drogarse, para robar, para matar. Están los que se juntan para escuchar lo que su Padre tiene para decirles. Y yo celebro a los que se están sumando constantemente para oír lo que Dios tiene para decirles. Yo como Padre espiritual de muchos, una palabra de parte de Dios para ustedes. Y Dios como Padre celestial, como Padre divino, una palabra que puede impactar en su espíritu de una forma contundente. Qué bueno que es que nos juntemos para oír palabra de Dios. Qué bueno es que nos distingamos y nos diferenciemos de los que se juntan para realizar este tipo de actividades que estaba mencionando. Qué bueno que nosotros podamos estar prestos para unirnos, juntarnos en este tiempo para oír una voz de parte de Dios. Ahora, ¿qué tipo de reunión tenemos? En muchas ocasiones nos juntamos nosotros para entretenernos. Y en estos días seguramente ustedes lo habrán visto en las redes y algunos de ustedes habrán adoptado este tipo de divertimento, entretenimiento o distracción, sobre todo para tratar de sobrellevar a los niños, que son los más afectados por el encierro. Entonces uno puede ver todo tipo de juegos de diversión y de esparcimiento interno en la casa para tratar de pasar el tiempo lo más rápido posible. Hace un tiempo hablé en la congregación de un mensaje que prometí hablar y aún no ha llegado el tiempo, pero el mensaje consiste en este título, Pan y Circo.
es algo que realizaba el Imperio Romano en la época donde lamentablemente los cristianos terminaban siendo martirizados y se los ponía en el Coliseo en aquellos Juegos Olímpicos que hoy se siguen celebrando mundialmente, con el único fin de tratar de tapar una cruda realidad. Había una hambruna tan grande en Italia, en Roma sobre todo, el imperio romano que se jactaba de ser parte o gran parte dueño del medio mundo antiguo, de lo que es la vieja Europa, y sin embargo trataban de tapar esa hambruna terrible y por supuesto la terrible peste que había en aquellos años, una peste porque no tenían un sistema sanitario importante, la plebe moría desesperada por la falta de higiene, no tenían agua potable, solamente los del Senado, el grupo minoritario, eran los que tenían su bienestar, los que vivían en una aristocracia de la época, ellos sí tenían un bienestar, y sin embargo los Juegos Olímpicos habían sido una gran pantalla, y la gente se reunía allí a ver cómo los leones mataban a los cristianos, que nosotros hoy vemos como los gladiadores, los descuartizaban, los desgarraban y allí morían aquellos que pregonaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por no negar la voz de Cristo en su boca, habían de pasar esos tormentos. Y toda la plebe que se aglomeraba en ese gran coliseo que hasta el día de hoy ha quedado como registro histórico de la humanidad y del hecho tan drástico y tan aberrante que cometieron aquellos hombres en aquel entonces. Esa gente era engañada porque iba a disfrutar de un circo donde se consistía en matar a los creyentes, a los cristianos inocentes, y sobre todo, otra parte, eran alimentados con pan y circo. ¿Para qué? Para que no se sublevara el pueblo, para que no se amotinara y no trajeran un problema sobre el control hegemónico de Roma de aquel entonces. Y eso es lo que hoy estamos viviendo también. Hay un gran entretenimiento de la sociedad mundial, no solamente de nuestro país, y eso es triste y dramático, que los cristianos no se estén dando cuenta. Hay un entretenimiento masivo a través del uso de las redes, y la gente se entretiene con tonteras sin darse cuenta lo dramático de los tiempos que estamos viviendo. Y tenemos réplicas como en nuestro país, los planes sociales que están multiplicándose por miles, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Y no estoy diciendo que los carenciados no tengan que tenerlo como una ayuda, como una asistencia emergente, pero se supone que debería ser una emergencia, no debería continuar prolongadamente. Esto surgió en la depresión de los años 20 en Estados Unidos como un modelo para paliar la crisis económica, o los que salieron países de las guerras. Entonces se establecieron estas medidas de emergencia, pero luego de reactivada la economía, esto se suprimió. Pero hoy vemos cómo para seguir controlando a la gente se sigue trayendo entretenimiento y un poco de sustento miserable, porque no es una calidad de vida correcta, pero que hace que la gente esté a merced de los designios políticos de este tiempo. Entonces nos juntamos nosotros, o mejor dicho, nos juntan los gobiernos de este tiempo, tanto políticos como los empresarios, y lo más terrible de todo, que también nos juntan los líderes cristianos mundiales que tienen injerencia en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Algunos llegan a sacudir continentes con su mensaje y sin embargo están entreteniendo al pueblo. Cuando Jacob convocó a sus hijos, no los convocó para entretenerlos. El mensaje que él tenía para darles no era para entretenerlos. Lo que él comunicaría sobre sus vidas cambiaría sus vidas y la de su descendencia. Cada vez que Dios convoca a sus hijos, no es para entretenerlos, sino es para entrenarlos, es para solidificarlos en la roca, es para llevarlos a un cumplimiento profético, para que sean funcionales en el tiempo en el cual Él los ha hecho vivir. El Señor nos está hablando y nos convoca no para entretenernos. Hoy veo tristemente, después de 20 años de andar predicando el Evangelio en diferentes provincias y países, el gran entretenimiento que hay en las congregaciones, en los templos, y la gran cantidad de pan que se le da a la gente, y el
pan que solamente evita la muerte, pero están languideciendo espiritualmente. Me encuentro que hay veces que no puedo predicar mensajes con una profundidad espiritual y sin jactancia lo digo, sino con toda humildad, porque me he preparado y me sigo preparando. Me veo en la necesidad y en la obligación para poder llevarle un mensaje interpretable para mis hermanos, de tener que llevarles una palabra simple, porque no lo pueden captar, no lo pueden discernir, porque sus pastores, sus apóstoles, sus ministros, sus mayordomos, solamente a entrar en la intimidad salmista delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El salmista dice, tú aderezas mesa, tú no me das solamente pan, tú me das abundancia, me das calidad, me das variedad. Y los ministros de este tiempo tan inoperantes se han vuelto, tan cerrados, tan hombres y mujeres limitados por la falta de intimidad y de comunión, tan superficiales, tan teniendo a la gente con un poco de argumentos humanos, con luces y humo y con un poco de show para que la gente se ría y se distraiga un poco, y les están dando un pan que en el peor de los casos es enmohecido y rancio, y eso lamentablemente en el corazón del pueblo de Dios. Pero desde mi lugar trato de que esto no sea así, mis hermanos. Entretenimiento o entrenamiento. ¿Qué estamos haciendo cuando nos juntamos como pueblo de Dios? Participar de un entretenimiento circense para participar y ser protagonistas de un entrenamiento para ser empoderados y ser exitosos en los tiempos venideros. Seguirán empeorando y el mejor preparado será quien haga la diferencia. El individuo lamentablemente sufrirá las consecuencias, lamentablemente. Cuando nos juntamos, ¿qué mensajes oímos? Hoy solamente basta encender los medios de comunicación, las tablets, las computadoras, la televisión, la radio. ¿Qué mensajes estamos oyendo? El mensaje que Jacob tiene para darle a sus hijos es trascendental. Pero el mensaje que nosotros estamos oyendo, ¿cuál es? ¿Qué está produciendo en nosotros? Los noticieros, los profesionales, los doctores, todos hablan, los presidentes. Tengo que decir, los policías, un comunicador que tendrá algo curioso, interesante, llamativo, pero ¿qué estados de comunicación que solamente traen situaciones adversas? Yo no estoy diciendo que uno no vea para informarse, para estar en contacto con la realidad de este mundo, pero otra cosa es ser imbuido permanentemente por esos mensajes catastróficos que recibimos, que están a la orden del día, que en cualquier parte del mundo estamos viendo las atrocidades que se están comunicando y que se cometen a diario. Pero mis hermanos, ¿qué mensaje estamos oyendo? Yo les puedo asegurar que también hay congregaciones que cuando se reúnen reciben todo tipo de mensajes, menos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Está cada vez más desdibujado de las congregaciones el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de que viene pronto, de que hay que guardar la santidad, de que hay que ser temeroso de Dios, de que tenemos que guardar el testimonio, de que tenemos que buscarlo con temor y temblor, de que tenemos que guardar nuestro testimonio. Estos mensajes no se oyen en la iglesia de estos últimos tiempos. Esto está cada vez más desdibujado, cada vez más alejado. Estos mensajes exitistas famosos de éxitos que estamos recibiendo golpean terriblemente a el muro de contención de cada persona en su psiquis. Su razón comienza a ser doblegada hasta que su espíritu cede y comienza a moverse por los sentimientos, por lo almático. Los vecinos, la familia, los hermanos en la fe, los que no tienen fe, todos hacen su aporte de declaraciones negativas e inciertas, y todas ellas basadas en un presente crítico que va confeccionando un mapa virtual del futuro incierto y desesperanzador. Quiero volver a leer esto para que pueda quedarse impregnado en tu vida en esta hora. Los vecinos, la familia, los hermanos en la fe, los que no tienen fe, todos hacen su aporte de declaraciones negativas e inciertas. Y todas ellas, todas estas declaraciones, se hacen en un presente crítico
Todos los que te hablan te hacen sus declaraciones en un presente crítico, como el que estamos viviendo hoy acerca de esta pandemia. Un estado presente crítico. Pero además de esto, se va confeccionando un mapa virtual del futuro incierto y desesperanzador. Es decir, que en la mente de cada persona, su psiquis, su intelecto está siendo modificado, alterado, está siendo degenerado, de tal manera que su visión del futuro respecto a los acontecimientos presentes le van indicando o le van haciendo creer lo que sucederá en el futuro. Es algo así lo que se produce respecto a los gitanos cuando leen la mano o la quiromancia, que declaran casi como proféticamente lo que sucederá, y la gente luego del acontecimiento dice: me dijo toda la verdad, me profetizó, adivinó el futuro. Nada de eso es cierto, sino que lo condicionó. Fue tan vehemente, fue tan engatusador su engaño, fue tan veraz, tan importante, tan imperativo, que impregnó su psiquis, su mente, su alma, quedó ligada y condicionada por eso. Ahora, esto que les acabo de decir de la quiromancia o los gitanos, se ha multiplicado, se ha visto diseminado por millones a través de estas redes, a través de los hechos críticos del presente, van condicionando la mente, de manera que la persona mira un futuro desesperante, mira un futuro incierto. Por eso muchos se suicidan, por eso muchos se deprimen, por eso muchos se divorcian, por eso muchos golpean a su esposa o a su esposo, por eso muchos violan, por eso muchos se prostituyen, por eso muchos toman decisiones, porque fueron condicionados a través de la crítica actual por estos mensajes que se están violentando permanentemente en su estado psicológico y mental. Por eso aprendan a ver, a oír mensajes divinos y no mensajes depresivos, mensajes pesimistas, mensajes negativos. Sean astutos como la serpiente en esto, mis hermanos. Cuando un hijo acude al llamado de su padre, quien es el que le da su identidad y se junta con sus hermanos para recibir la declaración de su padre, eso convertirá en una asignación profética para su vida, y cada vez que tenga que declarar sus palabras estarán impregnadas por las palabras de su padre. Oigan esto, voy a dar una introducción respecto a estas palabras, que son declaraciones impersonales. ¿Por qué digo impersonales? Porque Jacob hace que sus hijos se junten, y antes de dar una palabra personal para cada uno de sus hijos, traerá una palabra impersonal. Todas las declaraciones de la boca de las personas carecen de identidad cuando solo recogen lo que otro ha dicho, por lo que solo son impersonales, pues es solo lo que otro dijo. Y eso refleja lo vulnerable que es quien vive de esa manera. Para explicarlo de la siguiente forma: si yo trajera una palabra ahora y dijera, escuché decir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal y tal cosa respecto a este virus que está azotando a su país y al mundo entero, esa palabra sería impersonal, es decir, no proviene de mí, no tiene mi propia identidad. Por lo tanto, sería impersonal. Ahora, cuando la palabra que va a ser soltada para los hijos de Jacob va a ser una palabra personalizada. ¿Por qué? Porque él le dará la identidad a sus propios hijos. Por eso es importante la voz que oímos, por eso es importante la voz paternal, la voz patriarcal, la voz de un padre como un apóstol, la voz divina que viene sobre nuestras vidas, la voz de un padre biológico que habla sobre sus hijos, esa palabra que lo va a identificar, que le va a dar identidad. Una palabra direccional y rectora será como una asignación que tendrá a lo largo de su vida, con cumplimiento profético a lo largo del transcurso de los acontecimientos de su vida, sean buenos
o malos, sean agradables o desagradables, tengan momentos de felicidad o de tristeza, pero esta palabra será una asignación. Por eso Jacob reúne a sus hijos no para dar una palabra impersonal, sino una palabra personal, una palabra de identidad. Por eso en estos tiempos vemos hombres y mujeres que dan palabras impersonales, porque recogen palabras de otros, porque dicen así dijo fulano, así dijo sultano, así dijo mengano. Lamentablemente estamos viendo hombres y mujeres que sueltan palabra impersonal. Por eso no tienen contundencia, por eso no impactan, por eso no crean cambios de vida en las personas, por eso no hay cambios en los matrimonios, por eso las familias siguen igual, por eso el asistir a las congregaciones no produce ese cambio necesario, requerido y esperado en las vidas. Pero desde este lugar me esfuerzo por traer una palabra personal, una palabra que da identidad, una palabra que empodera, una palabra que mira hacia el futuro, una palabra que te posiciona, una palabra que te puede dimensionar a lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida impactar a las próximas generaciones. Por eso es importante en esta hora que te prendas de una voz apostólica, una voz paterna, una voz que pronuncia el Dios vivo desde el cielo y que puede llegar sobre tu vida. Por eso es que Jacob reúne a sus hijos no para darle una palabra impersonal, una palabra de identidad, una palabra que viene de parte de su padre para sus hijos. Cuando un hijo acude al llamado de su padre, quien es el que le da su identidad y se junta con sus hermanos para recibir la declaración de su padre, eso se convertirá en una asignación profética. Por eso muchas veces las palabras proféticas que hemos recibido no tuvieron cumplimiento. No digo todas, sino muchas. ¿Por qué? Porque la palabra profética tiene un impacto sublime cuando el que la suelta es el Padre Espiritual, porque tiene esa asignación profética dada por la paternidad. Pero cuando son palabras proféticas que recibimos de personas que no fueron, necesitan muchos condicionamientos para cumplirse, está sujeta a muchas variables. En cambio, cuando la palabra profética salió por la voz paternal, lo que recibimos nosotros es una asignación profética paternal. Por eso es importante esto. Para la vida, y cada vez que cada persona tenga que declarar esas palabras, estarán impregnadas con las palabras de su Padre. Es decir, hemos recibido una palabra profética de nuestro Padre espiritual o de nuestro Padre divino, será una asignación profética para nosotros, pero cuando tengamos la oportunidad de soltarla sobre nuestros hijos, también correrá, también tendrá la misma eficacia, la misma evidencia y tendrá la misma vigencia a través del tiempo. Ahora, ¿qué tipo de declaraciones existen? Un tipo de declaración es la que puede traer un cronista. Un cronista puede declarar acontecimientos del pasado, es decir, tiempo pasado, como una guerra, como un terremoto, así como una persona aferrada a los sucesos de su vida que no volverán. Es decir, hay declaraciones que solamente hablan del pasado. Es una declaración, sí, pero hablan del pasado. Por eso hay pastores, apóstoles, profetas, en fin, diferentes ministros que cuando utilizan sus prédicas solamente hablan de lo que ocurrió antes. Esos son crónicas del pasado, esos son glorias del pasado en el mejor de los casos. Pero está declarando algo que pasó, no algo que está pasando. Está hablando de algo que vivió. Y eso no representa que hoy en el presente siga vigente. Muchas veces hay personas que no tienen nada que vivir o nada que transmitir hoy, entonces están declarando eso. Hoy estamos nosotros rodeados de esa clase de ministros que traen un mensaje a la iglesia o una declaración a la iglesia del pasado. Incluso cuando se lee la Biblia, no se lee las escrituras, nosotros inevitablemente estamos hablando o estamos haciendo referencia a lo que ocurrió. Es una crónica del pasado. De hecho, tenemos 2 libros en las escrituras que llevan ese nombre, crónicas, porque tiene que ver con los hechos o acontecimientos vividos por un rey o un reinado y quedan registrados allí. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las escrituras estamos haciendo referencia a eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me estoy contradiciendo en mis palabras? No. Lo que estoy diciendo es que para no caer en una crónica del pasado que no cambia la vida de nadie, tenemos que recordar las palabras de Jesús cuando es tentado por Satanás en el desierto. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora, noten ustedes el tiempo verbal en el cual Cristo está utilizando esta oración para responder a Satanás. Satanás le dice que convierta esas piedras en pan y Jesús dice, no solo
de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Si nosotros leemos las Escrituras, vamos a encontrar todo lo que salió de la boca de Dios tiempo pasado, y eso sería crónica, sería una declaración del pasado obsoleta. Mas cuando nosotros podemos entender que lo que Cristo dijo es en tiempo presente, Él dijo todo lo que sale de la boca de Dios, esto significa que Dios está hablando ahora, permanentemente con nosotros. ¿Cómo hacemos para saberlo? Lo que hablaba el día martes: información traerá revelación, revelación traerá manifestación. Por lo tanto, si nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, aunque sea del pasado, aunque tenga más de 2000 años de antigüedad esa palabra, pero tenemos la revelación para traer la aplicación para el día de hoy, esa palabra será poderosa, cambiará la vida de alguien. Pero lamentablemente hoy estamos llenos de pastores, llenos de profetas, apóstoles, que solamente traen una palabra del pasado. Ante la ausencia de revelación, solamente traen una crónica, solamente traen acontecimientos del pasado. Y eso es lamentable, y eso no debe suceder. Jacob no debe caer en eso. Jacob no debe hablar del pasado. Jacob no debe traer una crónica sobre sus hijos. El segundo tipo de declaraciones que podemos encontrar es la de un periodista. El primero, decíamos, es un cronista. El segundo es un periodista que puede declarar acontecimientos del presente, como un incendio, algo que está ocurriendo en el momento, o un embotellamiento automovilístico en una autopista, como también una persona que está imbuida en los afanes de la vida, solo declara el presente terrible que está viviendo. Eso es lo que representa la segunda clase de declaraciones que nos encontramos. Jacob no caerá en esto, ni debe caer en esto. Él no debe hablar del presente. El presente para él es que está viviendo en Egipto. Pero él no debe hablar de eso, él no debe comunicarle eso a sus hijos. Ese presente no es su destino, ese presente es transitorio. Y muchas veces yo he oído pastores, he oído ministros hablar de un presente desastroso, contando lo triste que están viviendo, el dolor que están atravesando, sus hijos, su enfermedad, su economía, o otros hablando de la condición del país o del mundo. Y eso es lamentable, vivir como en un embotellamiento espiritual, hablar solamente de nuestro presente, no quitar nuestra mirada de lo que estamos recibiendo de parte de Dios, sino tener una mirada poderosa en lo espiritual. Es lo que Dios espera de nosotros. Vemos hombres y mujeres que están trayendo este tipo de declaraciones. Ustedes los escuchan, los ven hablando constantemente del presente. Otros hablan de su egocentrismo, de lo que tienen, de lo que han logrado, de lo que están consiguiendo, de lo que consideran ser. Tienen ese estado afanoso de sí mismos, esa soberbia, ese orgullo. Y eso solamente es una declaración típica de un periodista que está relatando los acontecimientos del presente, el aquí y el ahora. Pero Jacob tampoco caerá en eso. Jacob no se detendrá en el presente. Jacob sabe que hay 3 tiempos, y nosotros también tenemos que recordarlos. Hay 3 tiempos. Entonces, un agorero, un adivino, puede declarar, entre paréntesis lo digo, acontecimientos del futuro, cataclismos o cambios políticos. Un hombre o mujer puede hacerlo, sin embargo, puede declarar un futuro concebido con los recursos de un presente crítico que fue elaborando con información reunida, y dar un vaticinio acerca de lo que vendrá, algo decadente o incierto. No obstante, el hombre que puede viajar hacia el futuro podrá declarar los acontecimientos que serán realidad en el cumplimiento del tiempo. Esto es lo que hizo, ejerciendo la evidencia para con sus hijos, declarando proféticamente lo que sucedería con cada uno de ellos. Declaraciones de tiempo pasado, presente o futuro. Y si es acerca del futuro, ¿qué estás declarando? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Yo te invito a que hagas una reflexión. ¿Qué está saliendo de tu boca cuando hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando del pasado? ¿De que todos acostumbrados en estos días a vivir? ¿O estás hablando del futuro? Y si estás hablando del futuro, también, si estás bombardeado por todo lo que se está oyendo o lo que se está viviendo en estos días, quizás lo que estés hablando será mal, que cuando termine la pandemia no vas a tener trabajo, tu economía va a estar por el suelo, te va a costar 6 meses para levantar. Eso puede ocurrir para el mundo, pero no para los que estamos declarando, que está saliendo de nuestra boca. Cuando te comunicas por teléfono con un familiar, con un hermano de la iglesia, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que le estás diciendo? Esto está todo mal, esto va de mal en peor, se viene Cristo, es el fin del mundo. ¿O estás declarándole que antes estaba bien,
que antes estabas con trabajo, que antes no habías vivido eso, que antes estabas en paz, que antes disfrutabas de la vida, que antes salías con tu familia y ahora estás encerrado. O quizás sos uno de los pocos que estás declarando que todo va a cambiar para bien. Que Dios, como le dijo a Jeremías y nos dice a nosotros, pensamientos de bien tengo. Dios para sus hijos tiene pensamientos de bien. Para nosotros Él ha preparado algo bueno. Para nosotros ha preparado una gran cosecha. Los que son de la casa del ministerio Ramá me han oído. Es un año de cosecha. Quizás para el mundo sea un año de decadencia, de turbulencia, de pérdidas multimillonarias. Pero sin embargo, para nosotros es un año de cosecha. Y siempre hemos hablado más duros. Israel cosechó, los hijos de Dios cosecharon. Y nosotros en estos tiempos vamos a cosechar, porque es donde nadie cree, porque es donde nadie ve, donde nadie espera que ocurra, donde todos tienen un mensaje pesimista. Yo me atrevo a decir un mensaje positivo, por fe, una declaración espiritual y profética. Nosotros, si permanecemos en la voluntad de Dios, vamos a cosechar, vamos a vivir un nuevo tiempo de bendición, vamos a ser los que marquen la diferencia, vamos a ser distinguidos. Entre tanto que agachan la cabeza, nosotros seremos los que yerguen sus cabezas espiritual, y la gente nos reconocerá como hijos amados por Dios, en el quien ha prolongado su favor y su misericordia sobre nosotros. De tu boca. Jacob no declaró el pasado, no declaró el presente, y cuando declaró el futuro, no declaró un futuro incierto respecto al presente que estaba viviendo en Egipto, sino declaró un futuro próspero, un futuro poderoso, un futuro glorioso para lo que sería el pueblo de Dios, para lo que hoy se convertiría en una nación que estaría rodeada de ejércitos y que no sucumbiría, que tratarían de destruirla y barrerla de la faz de la tierra y no podrían hacerlo porque Dios sería su escudo y su baluarte. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros hermanos, para nuestros familiares, que el Señor tiene un buen pensamiento acerca de nosotros. Además, haciendo, ya queda un par de palabras para terminar con esto. Hoy por hoy, las declaraciones de todos los recursos que hay son pesimistas, desesperanzadoras, avisorando un futuro incierto por una sociedad convulsionada que va en una vertiginosa carrera hacia su propia destrucción. Pero quien recibe una declaración acerca de los acontecimientos futuros para sí no estará en incertidumbre, pues no está dependiendo del contexto sociopolítico o esta pandemia, ni económico, ni por las eventuales crisis del presente, sino que está confiando en de su Padre que tiene uno de sus hijos. Acuérdense de esto. Si somos hijos de Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Los lirios del campo. Ni siquiera el rey Salomón se vistió como uno de ellos con tanto esplendor. Las aves del cielo que no trabajan y Dios les da el pan de cada día. ¿Cómo Él no va a tener cuidado de nosotros si somos sus hijos? Espalda a Dios y a sus leyes las ha tomado como basura. Quizás para ellos sea la desesperación, para nosotros no. Hay un mensaje del futuro que el Señor nos está diciendo. Tengo pensamientos de bien, te haré bien. Si tú eres mi hijo, estarás cubierto en mi seno. Te guardaré, te cubriré, te protegeré y te libraré de la hora de la peste destructora que pasa sobre esta tierra. Ten paz, hijo, ten paz, hija, tú y tu familia, ten paz. No hay una convulsión como hay en aquellos que no tienen a Cristo. Declara palabras de fe, declara palabras de entusiasmo espiritual, una declaración de yo creo que Dios está conmigo y que yo estoy con Él. Y si no estabas bien con Él, hoy ponte a cuenta con Él. Hoy vuelve a tu Señor. Hoy pídele perdón por tus hechos, por tus malos pensamientos, por tu desorden espiritual, por tu falta de intimidad, de tu comunión. Que la presencia del Dios vivo habite en tu corazón, que se manifieste el Espíritu Santo de una forma poderosa. Te levantes en la fe y no te detengas, sino que sigas en una declaración profética como la tuvo este hombre Jacob. Hoy, cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad de oír y escuchar. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien.
Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa sin más percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Es decir, una cosa es percibir los sonidos y otra cosa es distinguir los sonidos que están saliendo de mi boca. Por boca de Dios hay una palabra que está llegando a tu espíritu y no solamente a tu sistema auditivo humano. Están dentro de las iglesias y por eso nunca cambian. Produce una acción involuntaria del sentido sensorial auditivo, es decir, no pueden tapar sus oídos, por eso reciben la palabra, pero no la aplican en sus vidas. El ejercicio del oído requiere de una acción voluntaria. Yo quiero recibir esto que se está diciendo, yo quiero tomarlo para mi vida. Eso fue lo que dijo el centurión, solo di la palabra. Yo estoy dispuesto a recibirla. Di la palabra, habla. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Entender, asimilar e incorporar a nuestras vidas las palabras del emisor. El Hijo de los Hombres escucha las palabras. Los naturales de Jacob oyeron a su padre. Por eso la Biblia dice Jacob, que había convocándolos. Pero ahora iban a escuchar la voz de Israel. Por eso quiero volver a leer un instante la primera parte del texto de Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer. Y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ya lo he dicho antes, porque así me lo enseñó un hombre de Dios. Cada vez que encontramos la palabra Jacob, encontramos al hombre hablando en su humanidad. Pero cuando encontramos la palabra Israel, encontramos al sistema de gobierno en el cual Dios implantó sobre este hombre cuando luchó con aquel ángel en Peniel, donde se le cambió su nombre para ser llamado Israel. Por el cambio de identidad de Jacob a Israel significa que ya no está hablando Israel, un sistema de gobierno, está hablando Dios mismo a sus hijos. Declararía las palabras que serían impactadas en ellos hasta la posteridad, es decir, hasta los días actuales y los que restan hasta la llegada o el regreso del Mesías. Tienes que saber reconocer, pero ahora de que pongas un ejercicio en tu audición para escuchar, para prestar atención, está hablando y declarando acerca de tu futuro, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Un vocabulario encriptado. Para finalizar, cada vez que Jesús se dirigía a las multitudes lo hacía por medio de parábolas, declarándoles muchas verdades. Sin embargo, esto no provocaba nada en los oyentes. Oigan esto ya para finalizar, mis amados. Marcos capítulo 4, versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Los que estaban con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Dijo, a vosotros, a ustedes, a mí, a nosotros, queridos hermanos, les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, nosotros estamos adentro, no solamente de nuestro hogar, de nuestra casa por esta cuarentena, estamos adentro del reino, por haber nacido de
A los que están afuera, no, pero a nosotros que estamos adentro. Él dice, por parábolas, es decir, a los de afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean, y percibiendo y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, que se han perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Para los discípulos, para ustedes, para mí y para nosotros, el Señor nos habla claramente. Llega el tiempo de escuchar no por parábolas, sino las palabras referidas directamente de nuestro Padre a nosotros. Juan 20, alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca, no por parábolas. Cristo iba a hablar acerca del Padre, para que conozcan la paternidad, para que vivan la paternidad, para que se junten a oír su voz y para que cuando lo oigan estén atentos, sino sean entrenados para poder cumplir una función en el futuro y puedan vivir el propósito de Dios. Si no entiendes que lo que se habla en este ministerio es por la sencilla razón de que eres un oyente, pero lo que aquí se habla son palabras regidas, palabras regias, pronunciadas por un gobierno, solo las pueden recibir y entender los que tienen sus sentidos agudizados. Amados míos, gracias por haber estado presente, haber estado recibiendo esta palabra. Que el Señor, a través de su Espíritu, les siga dando entendimiento, sabiduría y discernimiento en todo. Como siempre digo y aconsejo, lleven todas estas palabras, escudriñar las Escrituras, llévenlas, sométanla, afirmación de parte del Señor, para que puedan incorporarla y poder vivirla en este tiempo. Jacob habló a que luego tomen el tiempo para leer cada una de las profecías que él soltó sobre sus hijos, que posteriormente serían las 12 tribus de Israel hasta el día de hoy, que estamos viviendo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Así que gracias por haber estado oyendo esta palabra. Gracias por haber estado recibiéndola en el nombre de Jesús. Espero en mi corazón que haya sido de bendición. Como dije antes y lo sigo diciendo, aprovechemos estos medios para comunicarlo. Compartan con sus contactos en Facebook, denles a ellos la oportunidad de que reciban esta palabra también de parte del Señor, que el Espíritu siga ministrando, fortaleciendo sus vidas, nutriéndolos, edificándolos en amor, en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal, piedra de ángulo, es nuestro Señor Jesucristo. Nos movemos firmes en el cada uno de ustedes, en el nombre